Administración de la Cámara FinTech. Bueno, y organizamos este webinar en el marco del grupo de trabajo de talento que tiene la Cámara, con la idea un poco de conversar de los impactos que tiene la reforma laboral sancionada en las elecciones, en la Asamblea Extraordinaria de febrero. Así que, bueno, convocamos al estudio Allende Ferrante. Les agradecemos un montón la participación. Y bueno, están Federico Pavlov y Carolina Piatti, que son socios del estudio del Departamento de Derecho Laboral. Buen día. Del estudio. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sin más, los dejo ahí para que nos expliquen y comiencen este webinar. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Inés. También agradezco a Agustina que participó en la organización y que hoy no pudo estar presente, y a todos ustedes que nos están escuchando en este espacio. Bueno, vamos a hablar de la Ley de Modernización Laboral. En realidad, la primera aclaración es que no se trata de una ley, se trata por lo pronto de un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso de la Nación el viernes pasado, el 27 de febrero, y que fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Todavía no fue promulgado, o sea, no fue publicado en el boletín oficial. Una vez que sea publicado en el boletín oficial, va a empezar a regir, va a ser ley después del 8º día que se publique en el boletín oficial. Pero bueno, no obstante, venimos hablando y escuchando del tema ya desde diciembre en todos los medios. Entonces, es importante conocer la nueva ley porque introduce una reforma integral a las relaciones laborales y modifica no solamente la ley de contrato de trabajo, sino que también modifica otras leyes relacionadas. Por ejemplo, la ley de asociaciones sindicales, la ley de procedimiento laboral, la ley de negociación colectiva. No obstante, en este encuentro nos vamos a centrar a cuestiones que estimamos que son más afines a su área de práctica, a su métier, para que sea más breve y que sea más dinámico. No podemos repasar, o sea, tenemos dos opciones: o repasamos todas las reformas así a modo de revista, de título, o nos centramos en algunos títulos que pensamos que eran los que podían resultar de utilidad para ustedes, como los vamos a desarrollar ahora. No obstante, ustedes siéntanse libres de hacer las preguntas que quieran al final de la charla, o bien si vemos que hay algún tema o algunos temas que son especialmente de su interés, bueno, podemos preparar otro webinar enfocado a eso. Así que bueno, entonces, cuando hablamos de esta ley de modernización laboral, estamos diciendo que redefine las reglas que vienen rigiendo desde hace décadas en la Argentina, y que en muchos casos no reflejaban las dinámicas actuales del empleo. Nosotros no vamos a meternos en la cuestión política de si esta ley es buena, mala, es beneficiosa para el empleador, para el empleado. Nosotros lo dejemos de lado. Lo que sí es relevante para ustedes, para las empresas, entender qué cambios habrá en la práctica de la gestión diaria, ya que esta ley lo que busca es actualizar el sistema laboral, que tenga mayor previsibilidad, que tenga mayor coherencia, que sea más claro. Busca simplificar las obligaciones respecto a la registración del contrato de trabajo, reducir costos no salariales. Entonces, una vez que esté vigente la ley, o bueno, mientras tanto, vamos a ir, van a tener que ir todos, vamos a tener que ir todos analizando, revisando la proyección de los costos laborales, el diseño de las estructuras salariales, de los modelos de compensación, de las políticas de jornada, de la política de
vacaciones. Entonces va a ser importante que las empresas hagan una revisión de los contratos vigentes, no solamente los de prestación de servicios, sino también de los contratos que tienen con proveedores, los esquemas salariales remuneratorios, no remuneratorios, las modalidades de prestación de servicios, las políticas internas respecto a varios ítems y demás. O sea, lo importante es conocer la nueva ley y ser eficientes en su implementación. Después, como les va a comentar Federico, esta ley, bueno, tiene temas controvertidos, en los cuales, la mayoría de los cuales los va a abordar él, así que le paso la pelota. No, en serio, lo que quiero decir es que también, además de este análisis de la ley, va a ser importante conocer finalmente cuál va a ser la interpretación de los tribunales respecto a los temas más controversiales. Bueno, entonces empezamos con el temario. Nos parece importante que conozcan a quiénes, a qué relaciones se va a aplicar esta ley de modernización laboral. Obviamente que se va a aplicar a las relaciones que se inicien a partir de su entrada en vigencia, pero también va a aplicar a las relaciones laborales vigentes. Por eso, no solo alcanza a las nuevas contrataciones, sino también a las preexistentes, a la nueva ley. Por eso va a afectar a todo el universo de los trabajadores, no solo a las nuevas contrataciones. Esto, o sea, lo vamos a reflejar con algunos ejemplos. Por ejemplo, si tengo un empleado que lo quiero despedir, no sé, en 3, 4 meses, ya en el escenario de que tenemos ya la ley vigente, el cálculo de la indemnización por despido de ese empleado la tengo que hacer con la ley vigente al momento del despido, no a la fecha en que se inició la relación laboral o que fue contratado. Eso es así porque actualmente ese empleado tiene un derecho en expectativa, no un derecho adquirido. Sí, lo que tiene es un derecho a ser indemnizado. Ahora, la ley con la que se va a calcular el despido es la que rija al momento de ese egreso. También otro ejemplo podemos darlo con respecto a las vacaciones, que respecto a las vacaciones, como vamos a desarrollar un poquito más adelante, pueden empezar a aplicar el sistema de fraccionamiento que ahora está permitido y acordar entre las partes las fechas de goce. Todo esto se considera una mejora en la disponibilidad de tiempo del trabajador. Ahora, la nueva ley no va a tener impacto sobre las situaciones extinguidas, por ejemplo, con los despidos ya ocurridos, o sea, queda como que se saca una foto a la fecha de egreso, por ejemplo, 2 de febrero de 2026, ya está, pago, listo, no hay modificación. Ni tampoco a los juicios originados en hechos anteriores a la vigencia de la nueva ley. Ahora, en los juicios laborales que estén en trámite, ahí tengamos en cuenta que el despido realmente ya se produjo, hay un empleado que está haciendo un reclamo, la demanda está en trámite, el juicio está en trámite, entonces ya no hay forma de modificar. El cálculo de la indemnización se rige por la ley que estuvo vigente al momento en que se produjo, nosotros llamamos el distracto, el egreso. Pero no obstante, durante el juicio sí puede aplicar la nueva ley, esto es en materia de actualización de los montos. Porque la ley laboral y la ley de procedimiento prevén que respecto de los juicios en trámite, se debería el juez, si condena, a ese capital de condena, le va a tener que aplicar los intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva
que determine el Banco Central de la República Argentina con un tope mínimo y un tope máximo. Entonces, este índice lo que trae es tratar de evitar la aplicación de tasas que venía aplicando la justicia laboral, que eran excesivas y que en muchos casos capitalizaban intereses. También, por ejemplo, se autoriza el pago en cuotas del capital de condena. Si sos condenado y sos una gran empresa, se permite el pago en cuotas del capital de condena en 6 cuotas consecutivas, y si sos una mini, micro o pequeña empresa, se puede pagar hasta en 12 cuotas. Bueno, también el cambio es que se prioriza que el pago en el juicio del capital de condena sea en una cuenta sueldo, si es que no se le dio de baja. Esto por encima de la regla actual, que es hacer el depósito en una cuenta bancaria de la orden de juzgado en sede judicial. Así que, bueno, espero hayan entendido el tema de a quiénes se aplica o no, si no volvemos después con las preguntas. Otro tema importante es cuál es el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo de acuerdo a su nueva redacción. Antes de la ley de modernización laboral, la ley de contrato de trabajo se aplicaba de manera amplia a toda relación dependiente, con ciertas exclusiones. Por ejemplo, el servicio doméstico, el trabajador agrario, el empleador público. Ahora, la nueva ley lo que hace es redefinir y aclarar el ámbito de aplicación de la ley, estableciendo más supuestos excluidos, además de los 3 que ya mencioné, como servicio doméstico, trabajo agrario, empleados públicos. Sumamos a uno en lo que a esta charla nos interesa, es que no aplica a las contrataciones de obras, de servicios, de agencia, de transporte, de fletes y otras instituciones que son reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación, como así tampoco, por ejemplo, a los prestadores de plataformas tecnológicas. Entonces, esos contratos que les mencioné, creo que en lo que a sus compañías refiere, es importante el contrato de prestación de servicios profesionales. La ley de contrato de trabajo dice que quedan fuera, o sea, no se van a regir por la ley laboral, sino que se van a regir por el derecho civil y comercial. Eso es así porque, como les digo, la propia ley de contrato de trabajo ahora en el artículo 2 lo prevé. También es importante en relación a esto de la presunción de laboralidad, quiénes están incluidos, quiénes están excluidos. Es importante tener en cuenta que el proyecto de modernización laboral, al igual que hizo la ley bases, recordemos que se sancionó en julio, está vigente desde julio de 2024, reconoce y reivindica la figura de la autonomía y la independencia de contratos de trabajo celebrados bajo alguna de las instituciones que menciona el Código Civil, como por ejemplo, insisto en el tema de lo que entiendo a ustedes les puede interesar, es el tema de la prestación de servicios profesionales. Cuando ustedes, las compañías, hacen un contrato con un prestador freelance o un contractor agreement, a estos contratos, la intención por la que se los hace es para no aplicar el derecho laboral, pero para que sean válidos tienen que tener en cuenta
ciertos requisitos. Desde el punto de vista formal, estos requisitos de los contratos de locación de servicios profesionales es que el freelancer tenga un contrato por escrito con la compañía, que este freelancer emita facturas y recibos y que la compañía le pague a través de un sistema bancario. Entonces, esa presunción de que si celebra bajo estas pautas, no solamente en lo escrito, sino también en la realidad de la relación, en cómo se desenvuelve en la diaria, no se va a presumir que es laboral. Y esa presunción de que no es laboral se va a extender no solo a lo que es lo laboral en sí, a las obligaciones y derechos laborales, sino también a la seguridad social. Entonces, el freelancer, si algún prestador de servicios pretende invocar que existe una vinculación laboral con la compañía, o sea, con el cliente, llamémosle a la compañía en ese caso, él va a tener que salir a probar que la relación es dependiente. Y, contrario sensu, la compañía, que es la que recibe ese servicio, ya no debe probar que el freelancer es un empresario autónomo e independiente. O sea que se flexibiliza la prueba para la compañía. Ahora, esto sí, es importante tener en cuenta que todo esto ocurre siempre y cuando la factura o el contrato no sea, digamos, una pantalla para encubrir una relación típica de dependencia. Con relación típica de dependencia queremos decir que tenga un horario fijo, que el prestador reciba órdenes directas de gerentes, de jefes de la empresa o que reciba herramientas. En esos casos donde sea esa prestación de servicios contractual que está, digamos, encubierta, el riesgo de que ante un reclamo de que este prestador diga pretenda ser dependiente, va a seguir existiendo, aunque ahora se va a tener que esforzar más en la prueba. Por eso sugerimos que revisen la letra del Contractor Agreement. No lo digo por algún caso en particular de ustedes, sino porque, bueno, en nuestra práctica nos han llegado para revisar varios contratos agreements y lo que vemos es errores comunes en la letra. Por eso sugerimos evitar frases como que no se fijen horarios rígidos, sino más bien hablar de cumplimiento de objetivos, de plazo de entrega, no establecer, por ejemplo, que está sujeto a sanciones disciplinarias, no mencionar que está bajo una supervisión directa y constante, sino que tiene discrecionalidad técnica, no hablar de sueldo ni de remuneración, sino más hablar de honorarios, precio del servicio y bueno, obviamente no incluir, porque esto de verdad no estoy inventando, muchas veces lo leemos así, que el propio contrato de agreement prevé el pago de SAC, vacaciones, de licencia por enfermedad, bonos por desempeño, y bueno, tampoco que se le provean herramientas de trabajo. Estos son algunos ejemplos, pero bueno, como dije, lo importante no solamente es la formalidad, sino lo que suceda en los hechos, en el día a día, que efectivamente se cumplan las características de una relación independiente. Igualmente, me parece importante recordar, tener presente que por el dictado de la ley Bases, la cual, como dije, tenemos en vigencia desde el 9 de julio del 2024, se eliminaron, se encuentran derogadas las multas por incorrecta registración de la relación laboral o por ausencia de registración de la relación laboral. Entonces, aún en el supuesto de que este prestador de servicios reclame que en los hechos es un dependiente, lo que podría reclamar ya no son esas
multas que engrosaban las liquidaciones, las indemnizaciones, que nosotros, no sé si las habrán escuchado, las denominamos como 24013, 25323, que podrían reclamar hoy únicamente el pago del sueldo anual complementario, las vacaciones no gozadas por el periodo no prescripto, horas extras, entre otros rubros, y bueno, las indemnizaciones por despido, ya no esas multas. Bueno, vamos a entrar a un tema que tiene que ver con la registración. La nueva ley lo que trae es, pretende una simplificación en la registración de la documentación laboral, buscando que sea más simple, digital, que ustedes posean menos carga administrativa y una mayor transparencia de costos. Entonces, a partir de la vigencia de la ley, los recibos de sueldo validan que sean entregados con sistema de firma digital o electrónica, o sea que ahora ya no solamente va a ser válido el formato papel, sino también el formato digital y electrónico. Acá no se hace ninguna distinción entre firma electrónica ni firma digital. Con respecto al contenido del recibo de sueldo, no varía el detalle, pero que vimos así como una letra menor, es que expresamente dice que tendría, en el caso de que se dé, tiene que estar, agrega la antigüedad reconocida, en el caso que hubiera sido, que venga con una antigüedad previa reconocida, y también deja a la autoridad de aplicación que disponga que se tengan que incluir en el recibo de sueldo otros conceptos. Todo eso lo llaman, hace mención como para transparentar todos los costos que están asociados a la relación de trabajo. O sea, lo que se pretende con esto es que el empleado conozca cuáles son los costos y entienda qué refleja el recibo. Todavía esto no está en vigencia, está sometido a reglamentación. Después, con respecto a los libros actuales, ¿qué pasa con el libro de sueldos actual, ese famoso que siempre llamamos del artículo 52, libro de sueldos y jornales? Ese va a dejar de estar vigente porque se considera que el empleador tiene que registrar al empleado ante el ARCA, de acuerdo a la normativa que la propia ARCA vaya a dictar. O sea que es suficiente con la registración para todas las autoridades, para todo tipo de autoridad, es esa registración en ARCA que hoy todavía no conocemos a qué se refiere. Respecto a los libros que hoy tenemos en la actualidad, lo que la ley dice es que se tienen que conservar por el plazo de 10 años. Se pueden digitalizar y se tienen que conservar hoy los que existen por el plazo de 10 años. Después también la ley prevé obligaciones respecto a cuánto tiempo tengo que tener los recibos y los recibos de pago. O sea, los recibos de pago y otros documentos que den cuenta de el cumplimiento de obligaciones laborales por el empleador se tienen que conservar por 2 años, o sea, esto equivale al plazo de prescripción laboral, y por 10 años lo que tenga que ver con lo previsional. Después, otro cambio importante y que siempre traía en conflicto es las certificaciones de servicio, lo que todos creo que llamamos, ustedes también, el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. En este caso, la nueva ley dice que el empleador tiene que entregar ese certificado a los
45 días hábiles desde la extinción del contrato de trabajo. Es independiente de por qué causa se termina el contrato de trabajo, si es por renuncia, si es por despido, si es por mutuo acuerdo. Entonces, se amplía el plazo de entrega de 30 a estos 45 días desde ocurrido el egreso, y la obligación por parte del empleador se va a tener por cumplida cuando ponga a disposición esos certificados en formato físico en la compañía o también en formato digital. Esto está sujeto a una reglamentación que ya sea que se vaya a dictar por ANSES o por ARCA, en el cual se van a establecer cuál es el sistema para que el trabajador la tenga disponible y la pueda obtener y bajar. No obstante, bueno, hoy no le podemos comentar cuál va a ser la reglamentación porque todavía no la tenemos. Otro cambio importante, ahora entramos en lo que son las vacaciones. La ley lo que buscó con el Instituto de las Vacaciones es dar flexibilidad y privilegiar la autonomía de las partes, o sea, lo que acuerden el empleador y el empleado al respecto. No obstante, es importante tener en cuenta que lo que sigue sin cambios, esto no se modifica, es la cantidad de días corridos de goce de vacaciones, de acuerdo a la antigüedad del empleado, sigue vigente que la antigüedad del empleado se computa hasta el 31 de diciembre de cada año, los requisitos para el goce, tiempo trabajado, retribución, indemnización. Eso se mantiene, sigue como el sistema actual. Ahora, con respecto al periodo de otorgamiento, si bien se mantiene la obligación del empleador de conceder las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, existen excepciones, se pueden hacer excepciones por acuerdo. O sea, las partes pueden acordar que se goce de las vacaciones fuera de ese periodo. O sea, fuera del periodo 1 de octubre, 30 de abril del año siguiente. Otro cambio importante es que la fecha de inicio de las vacaciones debía ser notificada, de acuerdo a la ley actual, por el empleador por escrito con una antelación de 45 días. Hoy, ese plazo se redujo a una antelación mínima de 30 días. También es importante el tema de que se permite fraccionar vacaciones. O sea, la ley, la LST actual, es muy rígida respecto a cómo deben tomarse las vacaciones. El proyecto permite que las partes acuerden el fraccionamiento siempre que se garantice un periodo mínimo de descanso continuo de 7 días. O sea, las partes pueden acordar ese fraccionamiento con la única restricción es que no puede ser inferior a 7 días. ¿Qué se buscó con esto? Se buscó formalizar prácticas que se venían dando en las empresas, ya sea de hecho, sea informales o reflejadas en las políticas internas. O sea, esto de no tomarse vacaciones en bloque, sino de repartir, que el trabajador reparta los días a lo largo del año, o tomarse, no sé, una semana en invierno y 2 en verano. Y el otro cambio importante se refiere a qué pasa si estoy de vacaciones y me enfermo. Hoy, con la LST, si el empleado está de vacaciones y tiene una enfermedad, las vacaciones se suspenden. Ahora, con la nueva ley, dice que el trabajador se tiene que reincorporar al finalizar el periodo previsto para
gozar de las vacaciones, o bien cuando termine la licencia médica, o sea, cuando tenga la alta médica y se va a reprogramar ese saldo de días de vacaciones no gozadas conforme a las reglas generales que comenté y a las de fraccionamiento. A ver, yo con lo mío estoy ahí en los 30 minutos. No sé si, Ana, vos dirás si sigue. Mira, sí, acá hay una pregunta que está buena, a ver si la podés responder, que tiene que ver con un poco con tu exposición. No sé, Camila, si querés habilitar el micrófono o si no directamente la leo, pero es buen día, dejo una pregunta que le quedó dando vueltas. Si la ley vigente al momento del despido significa que los despidos que se hagan ahora impactan con la nueva modalidad de fondo de cese laboral, o qué cambia el cálculo cálculo únicamente. Esa parte es la que Hola, no... buen día. Ana, Ahí está. ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día. O sea, Hola sí, chicos, buen día a todos. Sí, un poco... eso lo vamos, sí, eso lo va a comentar Fede, especialmente el escenario de qué pasa en la organización de despido, el régimen FAL, el Fondo de Desempleo. Así que, si no les parece mal, esperamos. Dale, Y bueno. no importa, lo respondo rápidamente. Dale. El FAL primero se tiene que fondear, así que va a tener 6 meses de, llamémoslo así, de periodo de carencia para el fondeo del sistema. O sea, durante 6 meses eso no va a estar operativo. Más allá de la vigencia del régimen, no va a estar operativo porque necesita fondearse con las contribuciones. O sea, hay 6 meses de, llamémoslo así, de periodo de carencia en donde el empleador va a tener que seguir sí o sí pagando las indemnizaciones. Y después, ya operativo, el FAL, ¿no? Como decimos en la jerga, porque es Fondo de Asistencia Laboral, lo que va a pasar es que solamente se va a poder aplicar el uso de los fondos acumulados en la cuenta que cada empleador va a tener en el FAL, en la entidad, particularmente en la entidad contratada, la entidad que va a estar habilitada por la Comisión Nacional de Valores para administrar esos fondos, solamente va a poder utilizar esos fondos para aquellas relaciones laborales que tengan una duración mayor de 12 meses. Esto significa que si el empleado entra ahora, digamos, y en 7 meses lo despido, por más que ya esté fondeado el FAL, por más que esto esté ya operativo en forma plena, por las características del sistema, esa indemnización está a cargo exclusivamente a cargo del empleador. Algo así como la franquicia en las compañías de seguro, que hasta tanta plata, o como la RT, los primeros 10 días están a cargo del empresario, de la empresa, y el restante está a cargo de la RT. Pero hay 10 días que sí o sí están a mi cargo. Esto es lo mismo. Las relaciones laborales menores de 1 año están a mi cargo, a cargo de la empresa. Y las relaciones mayores a eso, bueno, obviamente ya va a intervenir el FAL una vez que esté operativo. Que, ya cierro con este tema, está prevista la operatividad del FAL para el 1 de junio del 2026. Esa tiene una fecha concreta, más allá que la ley misma prevé que puede ser prorrogada por el Poder Ejecutivo, pero bueno, hay una fecha concreta de comienzo de esto. Digo, para que tengamos esto en cuenta, y la verdad que, ya que tomaron ese tema, creo que con esto doy por cerrado el tema del FAL, porque es un agregado más, ya así cerramos esto. Después, por convenio colectivo, se puede crear un sistema también de cobertura de indemnizaciones similar al FAL, pero que va a tener un alcance que las partes colectivas pueden darle distinto al FAL, porque el FAL opera para cualquier empleado, convencionado o no convencionado. Entonces, y para ciertas indemnizaciones. En cambio, por vía colectiva puede crearse un sistema, llamémoslo así, paralelo al FAL, con una extensión más acotada al personal agremiado, y con particularidades distintas, ¿no? Que pueda, inclusive, por ejemplo, podría pactarse que se cubre
relaciones anteriores a los 12 meses, pienso en voz alta, ¿no? Entonces, nada, con esto creo que el tema que era el final, uno de los que estaban al final de mi exposición, que era el FAL, creo que con esto ya lo traté porque además, en honor al tiempo y en honor a la extensión del tema del FAL, me parece que es más sencillo esperar a ver cómo sale operativamente esto el día de aquí a 6 meses, que lucurar ahora, sobre todo porque hay mucha discusión sobre que los recursos que se aplican para el FAL se detraen de lo que se conoce como las contribuciones destinadas a la seguridad social, y claro, eso crea urticaria para más de un sector. Entonces veremos algo que dijo Carolina, no solamente cómo aplican los jueces esta ley, sino qué dice la justicia a nivel general de la norma. Eso es un tema que me van a escuchar mucho volver sobre esto, y no quiero ser reiterativo, pero parte de mi exposición va a ser todo el tiempo decir, vamos a ver qué dicen los jueces, vamos a ver qué dicen los jueces, vamos a ver. Llega un punto que va a ser una claro. letanía, pero bueno. Ahí Luciana Perdón, una Sí. sola cosa más. Bueno, yo respondí algo que tenía que ver con las vacaciones acá a Silvia por escrito en el chat, y por otro lado quería decir que se les va a compartir un informe, un paper de todas las modificaciones una vez que terminemos la exposición. Eso fue lo que habíamos acordado. Después, cómo se los reparte Inés, no lo sé. Perfecto, sí, va a ser enviado el documento a todos los que están en el webinar. Lu, vos tenías una pregunta, una intervención. Ahí Sí, estás muteada. Ahí está. Sí, ahí está. No, lo que quería preguntar es si esto del FAL, si era optativo, si es un acuerdo el fondo entre empleador y empleado, o no, o va a ser mandatorio. Sí, esperamos a junio, esperamos, pero bueno, pregunto por la duda. No, el FAL es obligatorio. Lo que no es obligatorio es lo que se vaya a crear eventualmente, si se crea, ¿no? Llamémosle así, el FAL del convenio colectivo, ¿no? Ok, gracias. Bueno, Fede, ¿querés empezar? Creo que Luciana quería decir algo. A ver si te escuchamos. Luciana. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ahí está. Sí. Ahí va. Me parece que tenía muteado desde acá la configuración. Gracias, Anita. Yo quería hacer una pregunta respecto a lo que decía Caro de vacaciones. Lo de Fede del FAL me quedó claro. Hoy la ley dice que el empleador puede imponer, digamos, las vacaciones 45 días antes, avisando fehacientemente y demás. Y cuando vos te enfermás estando de vacaciones, se cortan las vacaciones, empieza la licencia por enfermedad y, bueno, después lo podés retomar o no, lo arreglás. No entiendo bien qué es lo que cambia ahí, porque tampoco lo había escuchado antes. Escuché varias cosas, todos calculo ya de la reforma, pero esto no lo había escuchado y me generó duda. Caro, ¿nos podés...? Con respecto a la interrupción por enfermedad. Sí. A ver, hoy si el empleado, de acuerdo a lo que es la ley de contrato de trabajo, está de vacaciones y se enferma, ¿qué pasa? Si las vacaciones se interrumpen y empieza a estar bajo el artículo 208, que es el que prevé la licencia por enfermedad inculpable. Las vacaciones se le van a suspender. Con la nueva ley, las vacaciones, si se enferma, no se le van a suspender. Va a seguir estando de vacaciones y se va a reincorporar a su trabajo una vez que se ha dado de alta o cuando ya a la fecha que hubiera pactado de reintegro. El saldo de los días que no gozó, eso se va a tener que reprogramar luego de acuerdo a las reglas generales del régimen, de las que quedan, y a las del fraccionamiento. O sea, hoy no se interrumpen por la enfermedad. Hoy quiero decir con la ley, con la nueva ley. O sea, para ponerlo, imagínate que hacemos una línea de tiempo. Si la persona se va de vacaciones el 1 y tiene que volver el 15 y se enferma durante las vacaciones, vuelve el 15 igual, sí o sí. ¿Y si sigue enfermo, vuelve el 15 igual? No, vuelve el 16. Por ejemplo, si sigue enfermo porque la enfermedad se la pesca, digamos, el penúltimo día de vacaciones, los 3 últimos días, si tiene una gripe de 7 días, va a volver obviamente el 21, el 22. Esa parte sí, obviamente que no va a volver enfermo. Lo que ocurre, lo que dice Caro, es que a diferencia de hoy antes la persona
durante las vacaciones se enfermaba y los días de enfermedad se acumulaban al final del periodo. Entonces sí o sí volvía el 22. Hoy lo que estamos diciendo es, si la persona durante las vacaciones tiene unos días de enfermedad, una enfermedad, digamos, de 3 días, por ejemplo, ¿no? La persona se va el primero, se enferma el 3, el 7 está perfecto, bueno, vuelve el 14. Esos días de enfermedad que tuvo en el medio, no es que yo se los agrego y vuelve el 18, como era antes. Ahora vuelve el 14, y esos 3 días que tuvo en el medio de enfermedad, le digo, bueno, estos 3 días, yo estuve enfermo, bueno, ¿sabes qué? Estuviste enfermo, vuelve el 14. Esos 3 días te los agrego en carnaval, otro día, en lo que sea. Pero vuelve el 14. Siempre tengamos en cuenta que no puede alegar una enfermedad, porque sí, o sea, se mantiene que la enfermedad sea debidamente informada y se sujeta al sistema, al control del empleador. Si es que el empleador está facultado para realizarlo y lo quiere realizar, el empleado está obligado a someterse a ese control. Estamos hablando de una enfermedad verificada. Ok, sí, entonces lo único que cambiaría es que no le extendés las vacaciones, sino que esos días le quedan a favor. Yo pensé que los perdía, por eso era mi pregunta. No, ok, lo único que cambia es que no tiene que ser automáticamente después, los puede tomar en otro momento. Ok. Exacto. O puede ser después, eso se va a ver en la práctica. A veces te dicen, mira, no importa, volvé, quédate o tomátelos y ya está. Pero lo que dice la ley, como dice Carolina, efectivamente es que esos días quedan ahí, en el espacio de las vacaciones. Y no se pierden, ¿no? Bueno, no sé si quieren, avanzo ya. Hay más preguntas del FAL en el chat. Perdón. Sí, bueno, sí, hay una pregunta que vi que hablaba de la implementación, me parece, a ver, me la pueden, a ver un segundito que la leo, a ver. ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cómo funcionaría el FAL si es obligatorio y los acuerdos por 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son desvinculaciones bajo otro canal? Bueno, el FAL, bueno, justamente, todo eso también se va a reglamentar. Igual el FAL, me voy a permiso, si la cámara me acompaña, yo tengo acá la norma, porque precisamente determina en forma expresa cuáles son aquellas indemnizaciones que cubre y cuáles no. Y está incluida la del 241. Ahora, ¿con qué alcance va a ser eso? No lo sé. No lo sé porque imaginemos que en el 241 uno pacta una salida. Primero, el 241, para llamarlo así, que es el mutuo acuerdo, hay una creencia que es que tiene que tener una compensación, y el 241 no exige ninguna compensación. El 241 es la desvinculación por mutuo acuerdo. Yo puedo decirle, me quiero ir, y la persona decir, tenés razón, te dejo ir, y eso es un mutuo acuerdo, y no hay plata en el medio. Es como si fuera una renuncia, con la diferencia que la renuncia es un acto unilateral. El mutuo acuerdo, como su nombre lo indica, es un acto consensuado. Entonces, me quiero ir, bueno, me parece bien, abrazo, abrazo, beso, beso, y taza a taza, cada cual a su casa. Eso es un 241. Además, lo puedo remunerar. Lo puedo remunerar y puedo pactar, normalmente son pactos que se hacen que tienen que ver a montos muy cercanos a las indemnizaciones. Ahora, puede ser mucho más de las indemnizaciones, puede ser menos de una indemnización, puede ser inclusive pagado en cuotas, lo que fuera. Entonces, están previstas como dentro del FAL, como uno de los, digamos, de las indemnizaciones que van a estar cubiertas por este sistema, pero vamos a ver el alcance de eso, porque la verdad que me imagino que no va a ser cualquier monto. No cualquier monto va a estar alcanzado por el FAL. Tampoco digo que tenga que ser sí o sí equivalente a una indemnización, pero bueno, habría que ver cómo funciona eso. Y eso la verdad que sí, hay que esperar un poco la reglamentación. Pero estaría cubierta esa posibilidad. Pero no nos olvidemos que como su nombre indica, es un fondo. Todo lo que yo saco del fondo lo saco, o sea, me estoy financiando la fiesta, pero después si tengo que mañana despedir un empleado y la entidad que está administrando los fondos no tiene fondos, yo soy responsable por el pago de las indemnizaciones, yo no me libero
como empleador. Aclaro Claro. esto porque no es que esto sustituye el despido. Esto lo que hace es me financia si estoy ahorcado o estoy con compromisos económicos. Bueno, en ese caso, directamente digo, bueno, mira, pagá vos y en 5 días la entidad financiera paga lo que hay que pagar y el empleado se va contento y yo también me voy contento porque no desembolsé plata. Ahora, en el camino hay que reponer eso, porque el día que no haya más plata en el fondo, la voy a tener que poner yo como de mi propio bolsillo y los plazos legales. Entonces, otra vez, creo que todo, y ya que estamos con el FAL, empezamos de atrás para adelante, pero ya que estamos en el FAL, les recuerdo que la manera de financiar el FAL en la cuenta individual del empleado, no el sistema, sino la cuenta individual del empleador, perdón, es no solamente con las contribuciones que están obligatoriamente fijadas para cumplirse mes a mes, que es el 1% para las grandes empresas o el 2,5% para las pymes, micro, medianas empresas, más, sino que además puede fondearse con aportes voluntarios del empleador, con los rendimientos que ese fondo va a generar a través de la gestión que haga la empresa administradora de esos fondos, y por los legados o donaciones que quieran hacerle alguien a ese fondo. O sea, si yo quiero mañana hacerle un legado al fondo de alguna de las empresas de integrantes de la Cámara, además de que estarían todos muy contentos, podría hacerlo. Y eso integraría parte del fondo. Entonces, digo, también tengamos esto en cuenta, que yo creo que eso apunta quizá a empresas del grupo, que capaz que una empresa puede donar una plata, entonces fondea por un lado lo que le sobra por el otro, en fin. Y ya estamos con el FAL, termino con el FAL. Recordemos que la contribución a cargo del empleador puede llegar a quedar neutralizada y no tener que hacer más contribuciones al FAL en el caso en que demuestre que por su sistema de rotación y su nómina de empleados ya no tiene sentido seguir aportando al FAL porque hay demasiado dinero acumulado como para que cubrir las contingencias, las eventuales contingencias de despidos que se dan en la normalidad de un cierto tiempo y espacio que dirá la reglamentación. Traducción, si yo tengo 2 empleados y en el FAL acumulé $1 millón, pareciera que es como desproporcionado que siga aportando a ese sistema. Entonces la ley me va a habilitar, de acuerdo con la reglamentación, a decir, bueno, sí, la verdad que sobra plata para despedirlos a todos juntos o para pagar daños y perjuicios. ¿Sabes qué? Tenés razón, no aportes más y esta plata queda acá. Eso es básicamente el FAL. Bueno, genial. A mí me parece que por ahí podemos avanzar, Fede, con tu presentación. Lo del FAL puede llegar a existir la posibilidad de eventualmente organizar otro webinar para puntualizar y profundizar sobre esto, aunque, bueno, ya se ha conversado bastante. Pero si les parece, avanzamos un poco. Silvia, ¿tenés alguna pregunta? Sí, quería preguntar. Yo pensaba que lo del FAL era como una cuenta que vos vas juntando el dinero con ese porcentaje que se va acumulando y vos nombraste que era por empleado. Empleador, la cuenta del empleador. Es una cuenta que abre el empleador. No, ya sé, pero vos dijiste que era cada 1% que se aporta es por empleado. O sea, me despiden hoy a mí y mi 1%, con mi 1% se paga, no se puede usar el de mi compañero. No, eso es la plata va a una cuenta, no es por empleado, es una ok, contribución sobre la masa salarial, que eso se va a hacer por el aplicativo de ARCA, se inyecta por vía de las contribuciones mensuales, no es 31 algo. Listo, perfecto. Bueno, igual ARCA, el FAL con todo lo que hemos hablado es lo que más o menos iba a decir, así que eso en todo caso ya lo damos por. Bueno, si querés, Ana, podés poner, vamos a lo que sería el bloque 3 en adelante, que voy a, bueno, en honor al tiempo de todos, voy a ir, si querés poner a Filmina, que arranca con beneficios sociales. Vale. Que es la siguiente. Ahí está. Bueno, medio que voy a tener que ser medio abuelo de pájaro lo que viene, pero
uno de los principales cambios, o uno de los mayores conflictos que siempre se han generado a lo largo del tiempo en materia de relaciones laborales, es este tema que estamos viendo en pantalla, que son los beneficios sociales. ¿Por qué? Porque los beneficios sociales, primero entendamos que es un beneficio social. El beneficio social es alguna prestación, llamémoslo así genéricamente un beneficio, que tiene naturaleza de seguridad social, que no es sustituible en dinero y que tiende a generar una mejor calidad de vida para el trabajador, ya sea vinculada a su trabajo o vinculada a su familia. ¿Por qué no es sustituible en dinero? Porque justamente la idea de esto es que termine siendo algo, una prestación, un beneficio, en donde la persona, si no lo usa o lo deja de usar o por alguna razón decide dejarlo de lado, eso no lo puede reclamar en dinero. Es como las vacaciones. Yo no me tomo vacaciones, entonces pagámelas. No. O te las tomás o las perdés. No hay una tercera opción. Esto es lo mismo. El beneficio social, si yo le doy a la persona todos los años los útiles escolares, ¿se los doy o no se los doy? Pero no me puedo decir, no me los des y dame la plata. Eso no se puede hacer. Entonces, eso no es menor, porque eso es lo que vamos a ver de por qué después están las discusiones sobre estos temas, que vamos a tratarlo en paralelo con el artículo 105 que está después. ¿Por qué? Porque esto siempre generó mucha discusión, porque hay ciertas prestaciones, ciertos, llamémoslo así, beneficios, que son, para decir alguna palabra más acorde, son borderline, ¿no? Son border, que están ahí, están en una moneda de canto. Y en esa moneda de canto, cuando estaban vigentes las multas, era un festín, porque evidentemente, si el uso del celular podía ser considerado salario y para otros beneficio social, que después vamos a ver por qué no es beneficio social, si caía la moneda del lado que era salario, la persona tenía triplicada o quintuplicada la indemnización por antigüedad solamente por, capaz, 4.000 pesos al mes de celular cuando ganaba 7 millones de pesos, 15 millones de pesos o 20 millones de pesos o mucho más en casos de directores. Entonces digo, no era consistente eso. Entonces, lo que hizo la ley de modernización laboral básicamente fue tratar de ordenar esto y tratar de sacarle el polvo a esas cosas que eran medio urticantes y de alguna manera proponer que aquellas prestaciones que traían una discusión judicial, tratar de cerrarla y que esto no avance más en un juicio. Entonces, de los beneficios sociales que ya existían, y que no voy a repetir porque están en la ley, igual son ropa de trabajo, bueno, lo tengo acá, si quieren paso revista rápido, pero no quiero detenerme en eso. De los beneficios que ya existían, se agregan como novedad dos a mi criterio. Uno, la posibilidad de darle servicios de comedor al personal. Antes, ustedes quizás no están familiarizados con esto por el tipo de actividad, pero en una fábrica, pensemos que la planta a veces está en un predio donde no hay nada alrededor. Entonces, el empleado tiene que traerse la comida, entonces le dan un menú gratis o a muy bajo costo, y eso se considera un beneficio social, nuevamente, porque la persona se decía, no, yo no quiero comer, dame la plata, no, ¿te alimento o no te alimento? ¿Te sale más barato o no te sale más barato? Pero no te puedo dar la plata. No es lo mismo que eran los tickets restaurant, los que peinamos canas, sabemos que los tickets restaurant, los tickets, el luncheon tickets y todos esos se cambiaban. Yo me podía comprar un termo en Carrefour y estaba destinado a solventar la canasta familiar, y sin embargo me volvía con una caña de pescar, algo que era muy interesante. Entonces, nuevamente, me parece que el concepto del comedor en la fábrica era ese. Pero ¿qué pasaba? A veces la fábrica, por el establecimiento de que fuera, por alguna razón, no tenía la posibilidad de dar un comedor,
Entonces se hacía alguna gestión con algunos lugares de alrededor, decir, bueno, mira, todos los empleados que trabajan acá van a ir para allá, hacerles un menú, el menú FinTech, ponele. Entonces todos los que estaban adheridos a la cámara, porque la cámara estaba ahí, iban y comían más barato, y eso era un beneficio. Y en algunos casos hasta era gratis, le decían, bueno, vos vas, te pedís este menú y esto. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque había dificultad para conseguir, no estabas en un predio, pero tenías, no sé, muchas cuadras para ir a algún lugar, estás en un barrio residencial, en fin, por lo que sea, se había acotado a eso. Pero claro, entonces surgía la duda de qué pasaba con eso, porque la verdad que entonces ya no me estabas dando un comedor en fábrica en un lugar donde no tenía acceso, me estaba dando ir a comer gratis o ir a comer a muy bajo costo en algún lugar donde eventualmente yo también tenía opciones, me podía ir a un McDonald's, me podía ir a otro lugar, podía agarrarme un subte, hacer una parada y tener otro lugar. Entonces la ley dijo, bueno, como esto trae cola, como esto es un problema, vamos a decir que esto es un beneficio social. Y lo dejó escrito. Dice, según la reglamentación. ¿Por qué? Porque, bueno, habrá que ver también, seguramente, cuánto yo voy a poder gastar y derivar a ese servicio, si estará en relación o no con el salario del empleado. Recordemos que normalmente estos beneficios son por día efectivamente trabajado, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, en una época, los luncheon tickets y los luncheon checks, los que se usaban para comer, estaban vinculados no solamente con el día específicamente de trabajo, efectivamente trabajado, sino también no podía significar una invasión al salario mayor al 20% del sueldo. En fin, sea como sea, hoy la posibilidad de que una empresa negocie con un local gastronómico, que los empleados vayan y coman ahí, podría ser un beneficio social. Y digo podría ser porque nuevamente, y otra vez con lo mismo, hay que ver los jueces cómo toman esto, porque finalmente esto sí es medible en dinero. Esto también podría ser sustituible en dinero. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto en la práctica, porque yo insisto, algo que hubiese querido decir al comienzo, que es, me parece que con relación a la ley de organización laboral hay una discusión mucho más subyacente que es ideológica. No quiero traer esto a la Cámara como un tema, pero me parece que si hay un tema que tendríamos que sentarnos todos es pensar por qué esta reforma tiene tanta hostilidad. Y creo que es fundamentalmente por una cuestión ideológica, no solo de algunos sectores, lo que involucra sectores colectivos, sino también de los propios abogados. Nosotros, como abogados, vemos que hay mucha hostilidad de cierto sector de ciertos abogados que se autoproclaman abogados laboralistas, como si fueran los únicos. Yo también soy abogado laboralista, pero pareciera que se han apropiado de un término que el abogado laboralista es el que defiende al empleado, y el abogado laboralista que defiende a la empresa no es abogado laboralista, es cualquier otra cosa, veremos qué, pero no es abogado laboralista. Entonces, creo que esta cuestión pasa fundamentalmente, y así lo estamos viendo en los posibles amparos que están dando vuelta, por una cuestión ideológica, porque si analizamos la ley punto por punto, como vamos a ver el banco de horas y vamos a ver las indemnizaciones por despido, no es nada nuevo, o por lo menos no con la trascendencia que se le da. Y el último tema vinculado con los beneficios sociales son estos planes de medicina prepaga. Y esto sí es realmente una novedad. Y ahí sí yo quiero poner una postilla particular, porque acá, con los planes de medicina prepaga, ¿qué pasaba? Yo le daba a un empleado el plan de medicina prepaga y obviamente terminaba el vínculo y me decía, esto era salario encubierto, piña va, piña viene, después veíamos dónde caía el juicio, y a veces lo ganaba y a veces lo perdía. Pero ¿cuál era la razón para que este plan mensual de medicina prepaga fuera considerado salario si había una norma que decía el reintegro de gastos médicos y odontológicos? Bueno, justamente, porque una cosa es el reintegro de un gasto médico o de un gasto de cualquier tipo, y otra cosa es brindarle un servicio de medicina prepaga a una persona que quizá por sus ingresos podía costearlo por sí. Porque no nos olvidemos que salario es no solamente todo aquello que yo percibo por mi trabajo, sino todo aquello que el empleador me ahorra por mi trabajo. Por eso ahora vamos a ver las prestaciones
no remunerativas, que es la siguiente, pero un ratito lo vemos, ahí está, pero ahora quedémonos en beneficios sociales. Entonces, ¿qué pasaba? También era border la medicina prepaga, porque la medicina prepaga finalmente pasaba que a muchas personas no las usaba. Es más, se los ofrecían como beneficio y la persona, como era joven, o vivía con los padres, tenía cobertura de los padres, leía totalmente transparente, que tenga OS de 410, 310 o nada, no importaba, pero se lo daban igual. Entonces, finalmente, lo que está diciendo esta ley ahora es que los planes de medicina prepaga no son salario, son beneficios sociales. Entonces, esto realmente es algo disruptivo o algo nuevo, no disruptivo, es algo nuevo para lo que es el escenario salarial de las empresas. Porque ya no dice como antes, solamente los reintegros de gastos médicos, y lo que había antes era un decreto, el decreto 137 del 97, que decía que se entendía también incorporados como gastos médicos los planes de medicina, pero eso lo decía un decreto. La ley tiene jerarquía mayor, entonces también la discusión que había es que los jueces no hacían uso de ese decreto porque decían que era una norma inferior respecto de la norma superior. Lo cual es sencillamente así, es lógico. Pero bueno, entonces ahora una ley le da carácter de no salarial a esto, carácter de beneficio social. O sea, a partir de ahora, si yo le doy a una persona el plan de medicina prepaga, en principio, salvo que los jueces con el chip anterior sigan pensando igual y no se den cuenta que el mundo cambió y que la norma cambió, lo cual no siempre pasa, pero es así. Cuando sigan pensando con el chip anterior, un juez puede decir, bueno, esto es salario, pero si el juez lee la nueva ley, debería decir que esto no es salario. Y ahora sí, vamos a las prestaciones no remunerativas. Las prestaciones remunerativas yo las puse juntos, aunque ven que hay un salto de un artículo a otro, porque me parece que son como primos hermanos, ¿no? En el caso de los beneficios sociales, lo que está claro es que es una prestación de carácter de seguridad social y que no es sustituible en dinero. En cambio, las prestaciones no remunerativas es al contrario, es salario de todo punto de vista. No me escapo a la definición de salario, pero por cuestiones de oportunidad, conveniencia o de política social o por lo que fuera, decido como Estado que eso no va a tener carácter salarial. Y esto no es menor, porque esto va a ser realmente un problema, porque justamente lo que se discute es qué es salario, siempre que estamos en esto. Y ahí empezamos a tener que no solamente leer el derecho laboral en todos sus aspectos, sino también entender que hay tratados internacionales que definen qué es salario. Y para muchos, el Tratado 95, el Convenio 95 de la OIT, es un claro faro, que hoy tiene jerarquía constitucional, es un faro que me impide considerar que todas estas prestaciones no remunerativas que están acá no sean consideradas salario. Entonces, yo creo que realmente esto va a traer una serie va a continuar el conflicto, pero bueno, más allá de eso, creo que está bien que algunas prestaciones que hoy son conflictivas se intenten neutralizar dejándolas por escrito como que no son salarios. Por ejemplo, el reintegro de gastos por uso del celular o de internet por razones laborales, que sabemos que eso ha traído más de un conflicto, obviamente sujeto a la reglamentación. También la provisión de vivienda es un tema que quizá no es tan usual hoy, pero lo cierto es que para muchos casos la provisión de vivienda era solamente admitida en casos de lugares donde era inhóspito, no había posibilidades de hacerlo, pero teniendo en cuenta que hoy la movilidad, en virtud de esta posibilidad de trabajar remoto, puede haber distintos lugares, entonces a veces puede ocurrir que diga, bueno, mira, ¿sabes qué? Vos el trabajo es presencial acá unos días, remoto otro, pero es en Catamarca. Y vos te tenés que mudar a Catamarca
Y bueno, si yo te daba como empresa la vivienda en ese caso, se podía considerar salario. Hoy no se va a considerar salario. Y esto es particularmente interesante para los expatriados, o sea, los extranjeros que vienen al país para prestar servicios acá. Lo que creo que no se ha resuelto es la provisión la provisión de gastos para los gastos del vehículo provisto por la empresa o de uso personal, porque ahí, nuevamente, a diferencia del caso del celular o de Internet, como dicen las filminas, la ley no dice el reintegro de gastos de uso automóvil propio o de la compañía para uso laboral. Dice reintegro de gastos. Entonces, la pregunta es, si mañana me reintegra un viaje a Pinamar, ¿qué hago con mi familia? ¿Por qué eso no es salario? Se me está ahorrando un gasto que... Entonces, creo que la norma omitió hacer referencia a que esto tiene que estar vinculado a cuestiones laborales. Por eso, y si está vinculado a cuestiones laborales, es lo que yo siempre pienso, para mí no hay ninguna discusión posible. No es salario nunca, porque es un reintegro de gasto. Gasto 10, me devuelven 10. No es gasto 10, me devuelven 12 y tengo una ganancia. O gasto 10 y me devuelven 8 y tengo una pérdida. Gasto 10, me devuelven 10 por algo que hice para el trabajo, no es salario en ningún escenario. Pero bueno, son las cosas que veremos qué es lo que dice la justicia frente a esto. Y lo más innovador que trae innovador porque lo pone por escrito, pero en realidad ya pasaba en la práctica, este artículo es la primera parte, que es cómo puedo pagar el salario que lo puedo pagar en moneda extranjera. Antes de entrar en esto, quiero decirle que todo esto que tiene que ver con el pago de Internet y demás, todo esto lo que va a generar, en mi opinión, es la necesidad de poner políticas de uso bien concretas. Esto se puede usar, esto no se puede usar, el teléfono te lo doy, no te lo doy, te doy la línea, se usa así, se usa así, voy a tener que bloquear cosas y, por supuesto, como nada es gratis, si yo le digo a una persona que vos no podés usar el teléfono para fines que no sean laborales, voy a tener que tomar a mí la responsabilidad de escudriñar eso todos los meses y poner a una persona que mire qué llamados hace y qué llamados no hace, ¿no? Lo cual me dirán, y bueno, es impracticable, Federico, y bueno, sí, yo no tengo la culpa que algo no sea impracticable. Tendremos que echar mano a la inteligencia artificial o sistema de gestión que me pueda determinar cuáles son los teléfonos que tiene agendados como, no sé, pero claramente, si yo al fin de mes le reintegro toda la factura y ahí están los llamados para ir a ver a Iron Maiden el año que viene, o trabajos vinculados con su actividad profesional, y bueno, yo estoy pagando todo, y si le pago todo, entonces ahí sí vuelvo a estar en donde estoy hoy, que le pago todo, lo del trabajo y lo del no trabajo, lo del auto. Si yo voy a hacer realmente una política donde le voy a pagar solamente el reintegro por gastos laborales, entonces cada vez que me pase un peaje, y voy a tener que ver dónde es. Si el peaje de Mar Chiquita, le voy a decir, mira, este no. Pero bueno, y tengo que poner una persona que lo haga, y sí. Y bueno, pero es un incordio. Y bueno, sí. Si no, págale todo, y después vas a ver que en ese todo le pagaste peajes a la noche, una cena, eventualmente fue la persona de vacaciones 20 días. Bueno, esto es el problema que enfrentamos los abogados cuando nos vienen con estos planteos de decir, pero al final, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque si no tengo que poner una persona para que haga eso. Alguien lo tiene que hacer. Esto, si no, el control es simplemente una declaración, una expresión de deseo, pero sí, hay que controlarlo. Y esa es tarea que tenemos que tener los que ponemos, cuando ponemos una regla, tiene un costo esa regla. Y como dije, el salario se puede pagar en moneda extranjera. La ley ahora lo prevé, antes no había impedimentos, o sí, pero bueno, ahora lo prevé. La ley de contrato de trabajo dice tiene que ser satisfecho en dinero, que puede ser local o extranjero. Fíjense que la ley habla de que el salario debe ser satisfecho en dinero, no pactado en dólares. Puede ser satisfecho en dinero, moneda local o extranjera. No dice pactado, dice satisfecho. Y esto a mí me lleva a dos reflexiones. Una es que sería conveniente siempre
pactar el salario en moneda local. Primero, porque es el idioma que hablamos todos, y a buen entendedor pocas palabras. Y segundo, porque con eso yo a partir de ahí puedo hacer todos los pagos que tenga que hacer vinculados con la seguridad social, retención de impuestos a las ganancias o lo que fuera, lo hago conforme a un salario que todos entendemos el mismo idioma. No hay discusión posible. Ahora, la liquidación de ese sueldo lo puedo hacer en pesos o en cualquier otra moneda. Vamos a poner, por ejemplo, la más común, el dólar. Si yo lo hago en dólar, lo que voy a tener que tener una política concreta de cómo voy a dar, qué tratamiento le voy a dar a esa liquidación, porque voy a tener varios problemas. Pensemos uno que primero el tipo de cambio y la fluctuación del tipo de cambio, ¿no? Entonces tengo que dejar bien aclaro las restricciones, las eventuales restricciones cambiarias, si viene un corralito, un cepo, un feriado bancario, lo que fuera vinculado con una divisa que no es la local. Entonces eso tiene que estar bajado a un papel. Y no es con esto que yo quiera llevar la cuestión a un plano formal, oscuro y solemne. Es que si no, después las palabras se las lleva el viento, y vos me dijiste, yo te dije, vos me dijiste, yo te dije, y esto no está en ningún lugar. Y esto pasa. Lo mismo pasa cuando pactamos el sueldo en dólares, porque cuando pactamos el sueldo en dólares, pasa después que el dólar se queda quieto, como ahora, y la inflación sube, y la persona viene, golpea la puerta y dice, escúchame, pero ahora el dólar quedó quieto hace 4 meses que está clavado, y la inflación está subiendo, se depreció, bueno, pero vos quisiste eso. Si no, te pongo en pesos y vamos con los ajustes semestrales. Ahora, si vos querés en dólares, no eres fijo, y fijo es sí. Es las verdes con las maduras, pero en todo es así, la vida es así. Entonces me parece que es importante que empecemos a tener en cuenta que se viene también un cambio de chip para el trabajador, en donde las aceptaciones, y eso es un tema que después lo voy a ver por ahí, requerir la aceptación del empleado, pero la aceptación como propuesta, no firme acá de conformidad y nada más. No, esta es una propuesta. Planteamos el acuerdo y lo ponemos por escrito y hay una aceptación y hay un acuerdo. Ese acuerdo tiene que tener responsabilidad también para el empleado. Veremos qué pasa, porque obviamente el principio protectorio del derecho laboral, la empresa siempre es la más fuerte, el empleado es más débil, bueno, todo eso ya sé que existe, pero digo, hay que empezar a poner el foco en la responsabilidad también del empleado al decir sí, querida. Porque no se puede siempre estar diciendo que sí, después vuelvo para atrás y la ley me protege. Vamos a ver cómo llega esto a los tribunales, pero me parece que una buena manera de empezar a tener realmente igualdad negocial es poner por escrito aquellos puntos que son esenciales y decir, está claro que esto es así, está claro que si el dólar se queda, vos te quedás en dólares y listo, o está claro que te quedás en pesos, después el peso, y también, si el dólar explota y se va a 4.000, va a ganar más que el director. También tengamos en cuenta que el dólar se queda, pero el dólar rebota. Y cuando va a ganar más que el director, la empresa va a volver al empleado y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo reformulamos y ponemos en pesos? Porque en realidad ahora en dólares vos ganás más que el presidente de la compañía. Ya me pasó una vez, en el 97. Bueno, pasan esas cosas. Entonces digo, es importante que esto, es buenísimo que esté puesto así. Ahora, esto nos va a generar, mínimo, reformular cómo vamos a hacer los acuerdos en dólares. Bueno, creo que con esto, prestaciones no remunerativas y su primo hermano de los beneficios sociales están tratados. Yo sé que estamos a las recorridas, así que si querés, Ana, pasemos directamente. El 14 bis, los salarios dinámicos, algo que tuvo mucha difusión. Les doy los títulos porque la verdad está todo por verse. Básicamente el salario dinámico son los premios, los bonos y los stock options. Perdón, las stock options están tratados es un salario dinámico, pero también están tratados como prestación no remunerativa. No está puesta en la filmina porque no llega tiempo a hacer 2 o 3 cosas que quería agregar y dije, prefiero no ponerlo y dejarlo para otro momento. Pero las stock options están tratadas como una prestación no remuneratoria. Señoras y señores, yo creo que esto va a ser activo de punta a punta. No sé cómo va a venir el desarrollo, pero no le veo de qué manera puede no ser salario
un stock option, que yo te lo doy gratis en general, vos lo ponés un tiempo ahí en pedido de carencia y después retiro el producido de ese acrecentamiento de la acción o la pérdida, ¿no? A veces pierdo, pero bueno, digo, esto seguro va a ser un problema. Y con los salarios dinámicos son los premios. Los premios lo que tienen es que hoy lo que innova este 104 bis, que es un nuevo artículo, lo más importante, porque no quiero irme de tiempo, lo más importante es el concepto que es la segunda línea, que es los derechos adquiridos. Esta norma lo que dice es que finalmente los premios, salario dinámico, lo que queramos poner, yo los puedo pactar y los puedo mantener en el tiempo, los puedo sacar, los puedo mover, los puedo acotar, los puedo cambiar, los puedo discontinuar. Eso hoy hay una rigidez enorme en donde si yo un beneficio lo doy, no lo puedo quitar. Con este artículo 104 bis pareciera que sí. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo juega eso con las personas que hoy ya están en esquemas de bono? Bueno, los que están en esquemas de bono, yo creo lo siguiente, aquellos bonos que están operativos y que siguen hasta el día de hoy, esa persona, ese bono en particular, no lo voy a poder incluir en esta norma, porque para mí, en ese caso, tendría un derecho adquirido. Ahora, ese mismo empleado que tiene el bono por desarrollo, por performance, ya sea individual o con la compañía o en conjunto, además participa en otro bono nuevo que impongo ahora a partir de la ley de modernización, en ese caso sí, esa persona, con respecto a ese bono, va a estar abarcado por el 104 bis en el sentido de que voy a poder decirle que este bono puede existir, lo discontinúo, cambio la frecuencia, cambio la forma de liquidar, los porcentajes o la base de cálculo. Porque es un bono nuevo, es una remuneración nueva. El otro no lo voy a poder tocar. Pero los nuevos sí. Y obviamente, como dijo Carolina, para todas las nuevas relaciones que se generan a partir de esta ley, esto va, pero sin ninguna discusión. Y obviamente que ya venía empleado y nunca tuvo bono y le doy un bono con esta, le voy a dar el bono con estas condiciones. Y el último punto que está en esa filmina decía justamente eso, lo de la importancia de las políticas de bono, que una buena política escrita es esencial para que esto quede claro y fundamentalmente este concepto, la aceptación del empleado de la política. ¿Querés participar en esto? ¿Querés un bono de 5 sueldos a fin de año? Me parece fantástico. Pero estas son las condiciones. Yo te lo puedo cambiar el año que viene, esto no significa que continúe el año que viene, puede continuar distinto, y esto puede ser la última vez que participe. ¿Estás de acuerdo? Si nos damos la mano, sí. Bueno. Entonces, me parece que una buena política de bono es lo que va a dar, me parece a mí, seguridad a esto. Y bueno, y quedaría, me parece, Ana, que no sé si hago muy rápido la extinción. El 241 es la extinción por mutuo acuerdo, pero hay no solamente mutuo acuerdo ante el escribano, que es el que todos conocen, pero también es el mutuo acuerdo por lo que se llama comportamiento inequívoca de las partes. Es cuando las dos partes, por distintas razones, dejan morir el contrato. Como decía don Segundo Sombra, se va como quien se desangra, ¿no? Entonces, una persona no vuelve las vacaciones, el típico caso es no vuelve las vacaciones, digo, che, ¿y Carlos? No vino. ¿Y qué pasa? Y bueno, esto, pum, 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 pum. La cuestión es que no aparece, a mí, Carlos, mucho no me importa, entonces, digo, bueno, si viene, viene, si no viene, no viene. Y pasa el tiempo y un día decimos, che, ¿qué hacemos con el contrato de Carlos? Y bueno, no sé, bueno, y lo intimábamos con una carta documento para estar más seguro, y nunca contestaba que no volvía a trabajar. Eso, muchas veces, la carta esa no se hacía, se dejaba transcurrir el tiempo, y capaz a los 4 meses, golpeaban la puerta, venía Carlos y decía, mira, yo, buenas, aquí estoy, llame, y que sí, que te dije, que no, que vos interpretaste, y yo, bueno, yo nunca me despediste, y vos, yo tampoco te despedí, nunca. Entonces, se generaba eso y había cierta jurisprudencia que, de acuerdo a la antigüedad del empleado y a ciertas obligaciones que el empleador tendría que haber hecho, como cerciorarse de que la persona no quería venir, se
tenía por configurado que la persona tenía derecho a reintegrarse y como le dijimos que no, se consideraba despedido. Hoy la ley, para evitar eso, lo que dice es, bueno, si pasan 2 meses, ya se configura lo que sería el abandono de trabajo o la voluntad concurrente de que ninguno de los dos quiera volver a trabajar. Yo creo que, por eso lo pongo ahí, todo esto es muy interesante lo de los 2 meses, pero me da la sensación que lo que define si las partes quieren volver o no a trabajar no es los 2 meses, es lo que pongo ahí al final, el animus de abandono. Animus, porque uno siempre dice el animus jocandi, el animus affectio societatis, algunas palabras, entonces es la intención de abandonar el vínculo. Entonces, esto es una muestra gratis, si fuera ustedes y pasan 2 meses, no dejaría de mandar una carta documento intimando a que aclare cuál es su situación laboral. Me curo en salud, total si viene, le digo no entres y lo despido o veo qué hago. Y total, si no me la responde, ahí sí ejecuto el plan de extinción y directamente lo doy de baja de la nómina. Pero trataría de tener una extinción. Y el último punto, que es el despido, bueno, los despidos, el principal cambio por una cuestión de tiempo, voy a centrar en lo más importante. Lo más importante es que, igual ahí está la femenina bastante explicado todo, pero lo más importante es que excluye de la base del cálculo para calcular el monto de la indemnización, todos aquellos conceptos que no tengan frecuencia de pago mensual. Y específicamente por el aguinaldo, algo que realmente pareciera que eso es, para muchos dicen, pero el aguinaldo obvio que no va. No, tan obvio no, porque para la justicia de la provincia de Buenos Aires, el aguinaldo se incluye como base de cálculo. O sea, la proporción de la doceava parte se incluye. ¿Por qué? Porque considera que es un salario diferido. Entonces, lo que dice esto, para evitar que en Buenos Aires se diga una cosa, en Capital se diga otra, en Entre Ríos otra, y en Chubut otra, vamos a decirlo de una sola vez y para siempre. Esto, todo lo que no tiene pago mensual, todo lo que no es de pago mensual, no va a la base. Esto significa que, por ejemplo, si yo tengo una persona que gana 1 millón de pesos y tiene un bono anual de 10 millones de pesos, listo, no va ni la 12ª parte ni nada. ¿Por qué? Porque ese bono no es de pago mensual, es de pago anual. Después vamos a discutir cuándo se generó el derecho a ese bono. Por eso, nuevamente, las políticas escritas en esto van a ser centrales. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de qué constituye la base de cálculo, todo aquello que no tenga frecuencia mensual lo van a sacar de la base. Y esto ya estaba dicho antes, con la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Pero bueno, la discusión es, bueno, ¿pero es de devengamiento o es de pago? Bueno, la ley en este caso se ocupa de decir que son las remuneraciones devengadas y pagadas. Y de pago mensual. También trata de aclarar qué se va a entender por, así como es mensual, normal y habitual. Dice normal. Normal, no voy a decir qué dice la jurisprudencia sobre eso, porque no tiene sentido a esta altura de la exposición, pero sí voy a decir que lo normal es aquello que tiene cierta norma en el tiempo, ¿no? Cierta estabilidad. Entonces, lo que ha dicho el nuevo artículo 245 es básicamente decir que lo normal es todo aquello que en los casos variables va a ser un promedio. Listo, vamos a decir, si esto es lo que tiene, lo que tiene 6 meses, el promedio, ¿no? Como para justamente, de alguna manera, homogeneizar eso. ¿Por qué? Porque yo todos los meses tengo comisiones, pero una vez vendo, no sé, 10 cajas y otro vendo 100.000 cajas. Bueno, entonces, la verdad que si yo siempre termino vendiendo entre 100, 200, 100, 300, 200, 300, y una vez vendo 100.000, claramente 100.000 es anormal. Bueno, antes esos 100.000 integraban la base. Hoy van a decir, esos 100.000 se distribuye en un promedio. Y la habitualidad es justamente también
cuando algo forma parte de esa base de cálculo, de habitualidad. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo a lo largo del año tuve 3 meses, no sé, generé comisiones porque generé ventas 3 meses, pero después no volví a hacer, bueno, no es habitual. No es habitual. Cambió, entonces, está la discusión, ¿cuándo es habitual? Cuando son 6 meses, cuando es más de la mitad del año, cuando son 8 meses o 9 meses, tiene que ser todo el año. La ley dice ahora que con 6 meses, que se repita 6 meses a lo largo del año, un determinado ingreso ya es habitual. Después veremos si son 6 meses corridos, tuve 6 meses al principio del año, pero los últimos 6 meses, tuve, qué sé yo, 6 meses en el medio del año, al principio nada y al final nada, y en el medio sí, entonces ya no era habitual. Veremos, pero básicamente 6 meses ya cobra el sentido que sea tratado como habitual. Y después se incorpora el fallo Bisotti, el famoso fallo del 67% del sueldo, que hoy es una práctica que todas las empresas liquidan de esa manera, pero bueno, es una práctica por un fallo de corte, pero la verdad que la ley no lo decía, ahora lo dice. Así que ahora, a partir de ahora, hay un segundo tope, que es el tope del 67% del mejor salario mensual normal y habitual. Y para cerrar, algo que dijo Carolina en algún momento, que es que el pago de esta indemnización es todo aquello que va a recibir el trabajador derivado del despido. Es decir, que acá no hay daños y perjuicios, no hay daño moral, bueno, eso yo lo digo, pero no me pida que dé definiciones, porque yo creo que esto no va a ser así. Esto justamente es la piedra en el zapato de más de un colega, y va a generar esto, va justamente a generar un planteo de constitucionalidad de esa norma, de ese bloqueo, porque la Corte Suprema ya tiene dicho que las indemnizaciones tienen que reparar todos los daños, no los puedo tarifar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo, y si bien la tarifa puede, en algunos casos, es válida, como en este caso con el 245, hay ciertos límites. Veremos qué dice la jurisprudencia sobre esto. Yo creo que el carácter extintivo que quiere darle el 245 al pago de la indemnización me parece que es una expresión de deseo, pero bueno, ojalá esto sea así porque va a bajar la litigiosidad. Pero si esto termina siendo una cuestión debatida, necesariamente vamos a tener que ir a juicio. Y el banco de horas, muy rapidito, porque vi que pasaron ahí, es un gran cambio. Yo creo que es lo que se venía haciendo con más de una, en forma informal en más de una empresa, en otros lados está por convenio colectivo, pero ¿saben qué? Yo creo que si esto está bien tratado, bien desarrollada una política de comunicación y sobre todo una buena política en donde el empleado quede claro cuándo las pide, cuándo tiene derecho a tomárselas, con qué frecuencia se va a generar en qué periodos puede recomponerse la mayor carga de trabajo o en periodos de menor, porque son esos periodos en que no hay tanto trabajo y demás. Yo creo que esto es muy útil, porque realmente va a servir a las dos partes, al trabajador, porque se puede ir días que quizá no se podría ir y los va a tener, y días que no le molesta trabajar de más. Y el empleador porque, bueno, tiene un ahorro, no paga horas extras y además administra los recursos de una manera más eficiente. Lo que sí vamos a ver es qué pasaría si yo hago un acuerdo, porque tiene que ser por escrito, y el de mañana alguna de las dos partes quiere dejar de lado ese acuerdo. Lo que yo pongo ahí como reversibilidad, un poco parafraseando la vieja ley de teletrabajo que ya va a quedar extinguida. Pero bueno, perdón, el tiempo. No, lo que pasa es que abarca un montón la ley, un montón de temas y aristas. La verdad que en 1 hora 45 es imposible abarcarlo todo, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a la gente que se quedó hasta este rato. Sé que la agenda estaba pactada hasta las 11:45, nos extendimos 15 minutos más, pero bueno, la idea es por ahí más adelante profundizar sobre algunas cuestiones. Gracias, Federico, gracias, Carolina. Y muchas gracias a todos. Y bueno, esto ya va a quedar grabado y les vamos a mandar por mail la presentación, lo que hizo Caro y lo que hizo Federico.